Ok, vamos a empezar. Vamos a empezar eh, este tercer día de la semana de tópicos. En esta ocasión nos va a presentar Estuardo Menéndez acerca de la función zeta de Riemann y su relación con la física nuclear. Entonces vamos a ver cómo es que esta función, que es capaz de describir la distribución de los números primos, se puede relacionar con la física nuclear. Entonces, Estuardo, te cedo la palabra. Muchas gracias, Stuart. Gracias por invitarme. Y pues buenas tardes a todos. Como ya les presentó Stuart, hoy voy a estar hablando de la función zeta de Riemann y su relación con la física nuclear. Primero que todo, les quería mostrar más o menos cómo va a ser la idea de la presentación. Primero les voy a dar unas cuantas definiciones necesarias para continuar con la teoría que voy a estar utilizando. Después vamos a hablar un poco de la historia de la función zeta de Riemann. Vamos a hablar de la hipótesis de Riemann. Y por último, vamos a hacer la relación final de la función zeta de Riemann con la física nuclear. Entonces, sin más preámbulo, empecemos. Entonces, primero les voy a dar la definición de la función zeta de Riemann y se define de esta manera. Entonces, la función se define en términos de una serie de Dirichlet, de tal manera que cualquier valor que se le meta a la función se va a hacer la sumatoria de 1 hasta infinito, de 1 partido n elevado a la potencia s. En este caso, ese es el valor que se está introduciendo. Y pues esta función es conocida por bastantes personas. Algunos de sus valores más famosos es s igual a 1, que es la serie armónica, y s igual a 2, que es el problema de Bessel. Y asimismo, en muchas otras aplicaciones en la ciencia se utiliza diferentes valores de S para diferentes usos, en particular en la ley de Planck. Ahora les voy a hablar un poco de la historia. Pues primero que todo, esta función fue descubierta por Leonhard Euler. Entonces, él empezó la investigación de esta función cuando él estaba en su punto más alto de la carrera. Él es un matemático del siglo XVIII. Y en particular él se concentró en analizar mucho qué sucede cuando S es un valor en la recta real, en la recta de los números reales. Nunca le interesó mucho salir de esa idea. Y en particular, ya que él es el que inventa el teorema fundamental de la aritmética, él se da cuenta de esta relación. Entonces, él se da cuenta de que tener esta sumatoria es lo mismo que tener el producto de todos los números primos con esta pequeña fórmula. Entonces, esta pequeña demostración la hace por medio del teorema fundamental del cálculo y algunos otros pequeños lemas que él había estado construyendo durante el tiempo. Sin embargo, lo más notable es mencionar el teorema fundamental del cálculo, que fue la idea básica, dado que este n, obviamente, siempre es un número natural, ¿verdad? Entonces, como ya mencioné, Euler fue el que define S igual a 1. Entonces, él lo define de tal manera que demuestra que, de hecho, S igual a 1 diverge, la serie armónica diverge. Él demuestra que S igual a 2 no diverge, sino que converge a pi cuadrado partido 6, y hace muchos avances en la teoría de cómo esta serie funciona. Pero con esto en mente, ¿por qué no se llama la función zeta de Euler en vez de la función zeta de Riemann? Entonces, pasan más o menos 100 años y llega Bernhard Riemann. Y pues Bernhard Riemann es de origen alemán. Riemann nació en una familia sumamente pobre. Su papá era obispo luterano y su mamá trabajaba para el Estado. Y Bernhard Riemann siempre estuvo muy interesado en la historia y en particular en la matemática. Él fue criado, o sea, él estudió desde casa durante una buena parte de su vida y fue hasta que tenía más o menos 16 años en donde tuvo los primeros toques con un estudio superior. Entonces, él entra a la escuela
superior, que es el equivalente a una universidad en esos momentos. Y él empieza a investigar, mucho en la matemática. Muchos matemáticos famosos se interesan en el trabajo de Riemann. Como ya fue mencionado, Dirichlet fue uno de los matemáticos que se interesó en las ideas de Riemann, y en particular Gauss lo toma bajo su tutela y él lo impulsa a hacer muchos de los descubrimientos que ahora ha logrado. Riemann es un matemático que avanzó mucho la teoría en la geometría diferencial y más que todo aportó sumamente a el análisis complejo. Entonces, él llega con la mentalidad del análisis complejo, que para saber cómo realmente se comporta una función, uno tiene que conocer cómo se comportan los ceros de dicha función, que los ceros van a darnos una información que no sería trivial de otras maneras. Además, él también llega con la mentalidad de que el análisis complejo puede ser un puente muy fuerte a la hora de analizar la teoría de números. En particular, él descubre muchas cosas sobre la teoría de la función z. Y primero que todo, él empieza descartando la idea de Euler de solo concentrarse en S real, sino que dice qué pasa si metemos un S complejo. Entonces, Euler durante el desarrollo de su carrera se da cuenta de que si S es menor a 1, la serie diverge, pero Riemann cree que esto no necesariamente tiene que ser cierto para cualquier valor. Y en particular, Riemann estuvo desarrollando una teoría topológica que le daba las herramientas para hacer el dominio de la función z más grande. Entonces, en vez de solo limitarse a la recta de 1 para arriba, él logra hacer que el valor de S pueda ser todos los complejos, excepto cuando la parte real del complejo es igual a 1. Esto se llama el continuo analítico de la función z y es uno de los aportes más grandes que hace Riemann para esta función. También se puede mencionar que él descubre una ecuación funcional para dicha función. Entonces, una ecuación funcional se refiere a una ecuación para una función que utiliza la función en su definición. Esto es lo que pueden ver acá abajo. Y lo importante de esta ecuación funcional es que da mucha información de cómo es que puede funcionar la función en general. En particular, dada esta relación de 1 menos s y s, uno se da cuenta de que hay una simetría respecto al eje 1 medio. Entonces, lo que nota Riemann es que cualquier cosa que pase en, por ejemplo, el valor de 1, va a pasar de la misma manera el valor de 0. En particular, como ya les conté, él estaba muy interesado en los ceros de la función. Entonces, él sabía que si encontraba un 0 en un s igual a 1, iba a encontrar un 0 en s igual a 0. En su parte real, al menos. Pero eso no fue suficiente para él. Él estaba seguro de que la función z tenía más que decir, en particular porque él ya sabía que tenía una relación directa con los primos, la cual ya había mencionado Euler. Entonces él empieza a hacer su investigación sobre esta función y logra demostrar que cualquier elemento del plano complejo que tenga un valor en la parte real mayor a 1, no puede tener un 0. Siempre tiene que ser no 0. Entonces, con esta idea en mente, logra demostrar que toda la parte de 1 hacia arriba no tiene ceros en su dominio, lo cual es un gran avance a lo que ya se sabía de la función de Riemann. Ya no solo es bueno, esta función que dice distribuciones de los primos, sino que ya saben dónde están los posibles ceros. Y luego de ver esta función, él también se da cuenta de algo. Se da cuenta de que hay una cosa llamada ceros triviales. Entonces, esta función que está acá se llama la función gamma.
Y la función gamma es una extensión real o en general puede ser incluso compleja a los números factoriales. Entonces, si introducimos gamma de 2, eso es igual a 2 factorial. Introducimos gamma de 2, eso es igual a 1 factorial. La relación es así. Y lo que tiene de ventaja esta función es que también se puede definir en términos de una integral. Él se da cuenta por medio de su análisis que la función tiene un aspecto parecido al de la función gamma y logra desarrollar esta función. Y también se da cuenta que los ceros de esta función ya había sido descubierto antes, pero es importante para su teoría que los ceros de la función gamma están situados en los números pares negativos. Entonces, con esta idea en mente de que 0, menos 2, menos 4, así sucesivamente, son todos ceros de la función gamma. Entonces, él dice, bueno, puedo trasladar esto a la teoría y le llama a todos los ceros que están en la parte negativa del plano ceros triviales. Entonces, aquí es donde entra la hipótesis de Riemann. Y Riemann dice que todos los ceros no triviales, o sea, todos los que no están en la parte negativa del plano, están todos situados con una parte real de un medio. ¿Qué significa eso? Que cualquier cero de la función de Riemann, siempre y cuando la parte real sea mayor a 0, tiene forma un medio más ti, en donde t puede ser cualquier número real. En su momento, la hipótesis, pues, si bien Riemann creía que era importante, de hecho, está documentado que nunca creyó que fuera a mover el área de la matemática como realmente lo movió. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito más de la hipótesis de Riemann. Y primero que todo, cabe mencionar que la razón por la que la hipótesis de Riemann es tan importante es porque relaciona un conocimiento que los matemáticos querían tener desde hace ya mucho tiempo. Los matemáticos, desde el inicio de la matemática, les ha interesado saber cómo se comportan los primos. Los números primos son sumamente interesantes para los matemáticos y si bien sabemos que hay infinitos primos, esto se ha demostrado ya desde hace bastante tiempo, no sabemos realmente cómo se distribuyen en la recta numérica. Y parece que su distribución en general es aleatoria. No tenemos ningún patrón, no tenemos un algoritmo fácil para buscar primos. Simplemente hay algoritmos que encuentran primos, pero que no necesariamente encuentran patrones para dichos primos. Entonces, la hipótesis de Riemann, lo fuerte que tiene es que como relaciona la función z con los primos, si se encontraran los ceros de la función y si se lograra demostrar, tendríamos un entendimiento mucho más grande. Esto es algo que lo nota Hilbert. Hilbert, un matemático también muy famoso. Aquí está la hipótesis, por cierto. Y Hilbert dice que con sus 23 problemas, que estos son los problemas que van a impulsar a la matemática y que van a ser el centro investigativo de la matemática durante los siguientes años. Actualmente, la mayor parte de los problemas de Hilbert han sido resueltos y los pocos que no han sido resueltos caen en categorías como no se tiene suficiente información sobre el enunciado es muy general para poder probar alguna cosa, o simplemente no, no se puede resolver por métodos convencionales aún, que es como la hipótesis de Riemann, que es la conjetura de Goldbach, y en particular la hipótesis de Riemann ha causado tanto furor que incluso después de 150 años es considerado un problema del milenio. Actualmente tiene una recompensa de $1 millón para la persona que lo logre resolver. Y
la hipótesis de Riemann habla mucho sobre todo lo que tiene que ver con la matemática. Por eso es que es tan importante. Fundamenta muchas ramas de la matemática. En algunas ramas lo toman como un teorema y no solo como una hipótesis, porque hay tanta información de que es cierta que debería ser aceptada en general, incluso si no se tiene una prueba. Y la razón por la que esto se da es porque actualmente han sido encontrados más de 12 billones de ceros en la recta, con una parte real, un medio. Entonces, se imaginarán la cantidad de evidencia que se tiene para decir hay 12 millones de ceros en la recta y no hay ningún otro cero en otra parte. Entonces, eso es una evidencia muy fuerte, pero los matemáticos siempre impulsan a buscar algo más general. Y en ese impulso incluso se ha demostrado que en la recta de la parte real un medio hay infinitos ceros. Se sabe que en esa recta se pueden encontrar infinitos ceros y siempre se van a poder encontrar más ceros ahí, ¿verdad? Sin embargo, eso no es suficiente para decir, bueno, no hay ceros en otra parte. Se ha logrado descubrir que no pueden haber ceros en vecindades cercanas al 1 y por ende, por la simetría que les estaba hablando, en vecindades cercanas al 0. Pero aún así, esto no es un argumento demasiado fuerte. Y por último, quería volver a enfatizar la conexión a los primos de Euler. Entonces, la hipótesis de Riemann aquí es un poquito complicada de entender. Todos los ceros no triviales de la función de Riemann tienen parte real un medio. La función de Riemann en términos de teoría de números se puede escribir como un entero tiene la misma probabilidad de tener una cantidad par o impar de factores primos, no necesariamente distintos. Entonces, si agarramos cualquier entero de la recta de los números naturales y lo factorizamos, sacamos todos sus factores primos y contamos cuántos primos diferentes hay. La hipótesis de Riemann nos dice que hay la misma probabilidad de que sea una cantidad par o una cantidad impar. Obviamente, de esta manera ya suena un poquito más interesante investigar la función zeta de Riemann, ¿verdad? Nos puede dar mucha información sobre cómo se comportan los números naturales en general y por eso es que ha sido impulsada mucho tanto en el área del análisis como en el área de teoría de números. Ahora quería tocar en qué tiene que ver todo esto con la física nuclear. Y pues ya he mencionado anteriormente que la función zeta de Riemann se relaciona directamente con muchas áreas de la matemática. Se relaciona con la estadística, se relaciona con el análisis, tanto el análisis real como el análisis complejo. Se relaciona mucho con la teoría de números y se sigue encontrando en pequeñas áreas de la matemática en donde uno normalmente no se esperaría encontrarla. Sin embargo, esto no solo se limita a esto, sino ya que la química, en particular la química nuclear y la física nuclear, también tienen relaciones estrechas con la función de Riemann. Y esto es cuando se analizan los fenómenos en el caso de la física, de la estadística cuántica, en el caso de la química, de la física nuclear. En particular, al analizar los niveles de energía de núcleos pesados, como lo es el uranio 238, se encuentra que hay una relación directa. Y esto es de lo que quiero hablar más que todo ahora. Y el objeto de estudio de la física nuclear en general es analizar este tipo de cosas, los niveles de energía de núcleos pesados o en general los niveles de energía de diferentes distribuciones, ¿verdad? Entonces, primero les quiero hablar sobre la correlación de dos puntos de Dyson-Montgomery. En más o menos 1970, es algo bastante más reciente, Dyson y Montgomery, por una serie de cartas, hablan sobre sus descubrimientos recientes. Y Montgomery le habla a Dyson sobre cómo él ha estado investigando los ceros de la función zeta de Riemann.
Montgomery es un matemático, Dyson es un químico. Sin embargo, siempre habían tenido una relación bastante estrecha y les gustaba bastante platicar sobre sus descubrimientos. Y Montgomery le dice a Dyson que él ha encontrado una correlación de 2 puntos en relación a los ceros de la función zeta de Riemann. Entonces, ¿qué se refiere a esto de correlación de 2 puntos? Entonces, cuando uno habla de una correlación de 2 puntos, se refiere a en distribuciones aleatorias discretas de una dimensión. ¿Esto qué significa? Si tenemos distribuciones que están en una recta numérica y que son de punto a punto, queremos ver cómo se distribuyen en dicha recta. En particular, cuánto espacio hay entre los puntos diferentes en la distribución. Y el método de correlación de 2 puntos es que hay una función de correlación. Entonces, la función de correlación agarra un punto particular, un punto aleatorio que la persona tenga interés. En este caso sería un cero de la función zeta de Riemann. Y cuenta las parejas separadas por una distancia X. Entonces, intenta ver cuál es la relación del cero en particular con los ceros que están alrededor de él. Y esto se hace ya que cuando se están analizando distribuciones aleatorias complicadas, normalmente se prefiere, en vez de tener un entendimiento de punto a punto, en particular de solo una pequeña muestra o entender cómo funciona solo una pequeña parte de la distribución, se intenta tener un conocimiento un poquito más general para saber cómo funciona en general la relación y intentar extrapolar información para poder aplicarla después. Entonces, en esta serie de cartas, Montgomery finalmente le dice que los ceros, por esta correlación de 2 puntos, parecen repelerse entre ellos cuando tienen valor imaginario pequeño. Entonces, esto se refiere a que cuando los valores de t en la forma un medio más ti son pequeños, los posibles valores de los ceros de la función zeta de Riemann van a estar muy alejados. En cambio, entre t crece más y más, los ceros se van a encontrar más juntos. Y esta idea, y bueno, esto es en efecto algo que sucede en la función zeta de Riemann, a diferencia de los primos, que normalmente lo que se observa es que entre más crecen los números, más difícil es encontrar un primo. En este caso, entre más crecen los números, más fácil es encontrar ceros de la función. Pero esta última cosa que dije, los ceros parecen repelerse entre ellos, resulta ser algo que ya se había investigado anteriormente. Y esto es la repulsión del nivel de Liu-Rainwater. Y entonces, esta relación de Liu y Rainwater también es muy parecida a la de Dyson-Montgomery. Liu era un químico, Rainwater era un estadista. Y Rainwater estuvo analizando sistemas caóticos durante una buena parte de su investigación y se da cuenta de que los eigenvalores de las matrices ermitañas, que son las matrices que tienen siempre eigenvalores reales, o semiermitañas que no necesariamente cumplen con todas las características de una matriz ermitaña, pero sí cumplen la característica de que todos sus eigenvalores sean reales. Bueno, estas matrices están relacionadas a sistemas caóticos. En particular, las matrices cuando no tienen una cota, entonces a veces pueden ser infinitodimensionales, pueden explicar cómo es que funciona un modelo caótico. Y Rainwater estuvo investigando esto durante un buen tiempo y empieza a hablar con Leo. Ambos se graduaron de Princeton y cuando tiene su conversación con Leo se da cuenta de que
Liu también encontró algo parecido, pero no lo encontró en los sistemas caóticos que él investigaba en la matemática. Él estaba interesado en, en diferentes sistemas caóticos, pero todos que tenían mucho que ver con la matemática. Liu lo encuentra en lo que ya les había mencionado, que son los núcleos pesados. Entonces, a esta pequeña relación se le atribuye el nombre de repulsión del nivel, y lo que dice es que entre más fuerza hay en las parejas de diferentes, perdón, entre más fuerza hay entre las parejas de elementos, o sea, en general, si tenemos núcleos pesados que se están intentando juntar, más diferencia va a haber en su frecuencia natural. Normalmente un núcleo pesado tiene dos frecuencias naturales, entonces entre más fuerza hay entre los núcleos, más diferencia va a haber entre sus frecuencias naturales. Esto significa que el que es más bajo empieza a decrecer, mientras que el que es más alto empieza a crecer. Lo que importa de este análisis que hacen Liu y Rainwater es que ya tenemos una relación directa con núcleos pesados y matrices aleatorias ermitañas. Ahora, durante el tiempo que Hilbert investiga la función de Riemann, él encuentra una característica importante y se llama la conjetura de Hilbert-Poirot. Entonces, la conjetura dice que los eigenvalores de operadores autoadjuntos, como lo es una matriz ermitaña, no acotados, corresponden a la parte imaginaria de los ceros de la función zeta de Riemann. Entonces, esta es una conjetura que él hace para intentar facilitar la demostración de la hipótesis de Riemann. Sin embargo, no tiene suficiente fuerza como para hacer que caiga totalmente, pero con esto ya logramos completar el círculo que correlaciona todo lo que ya hemos estado hablando. Ya tenemos la conjetura de Hilbert-Poirot que conecta la hipótesis de Riemann con la repulsión de nivel. La repulsión de nivel conecta la física nuclear con la estadística, y básicamente lo que hacen Dyson y Montgomery con su correlación de dos puntos es hacer terminar de encapsular toda esta idea, y le dan una idea general de cómo es que se puede encontrar relaciones para los niveles de energía de núcleos pesados. Simplemente se tiene que buscar las distribuciones de nivel en la función zeta de Riemann y intentarlo extrapolar para ciertos casos. Pero ahora, ¿qué es lo más interesante de todo esto? Bueno, ya les había comentado anteriormente que Euler había tenido había demostrado que había una relación directa con la función zeta de Riemann y los números primos. Entonces, todas estas conexiones que acabamos de hacer, lo que nos dicen es que los niveles de energía en núcleos pesados, como el uranio 238, tienen una distribución que se puede modelar como la distribución de los números primos. Entonces, esto significa que si se encuentra una distribución para los números primos, esto puede avanzar no solo el área de la matemática inmensamente, sino que el área de la física, el área de la química, y puede hacer la resolución algorítmica de muchas cosas mucho más fácil. Entonces, creo que esto es lo más interesante de todas estas demostraciones. Esto es un trabajo que se hace desde que Euler empieza a investigar la función. Estamos hablando de casi 300 años de mucho análisis sobre lo que sucede, y fue hasta los 1970 en donde ya se empieza a demostrar que el uso de la función zeta de Riemann es mucho más alto que solo la matemática. Y pues les quería dejar esta idea de que los números primos, que son algo que uno solo se puede imaginar en la matemática,
tienen una relación tan estrecha en algo tan específico como la física nuclear. Y con esto quiero terminar mi plática. Muchas gracias por haberme escuchado y pues ahora hay un espacio para preguntas. Bueno, los que tengan algunas preguntas pueden escribir en el chat. Ok, aquí hay una pregunta. Dicen, ¿se sabe algo respecto a la cardinalidad de los ceros de esta función sobre la recta real con parte real un medio? ¿Será que son contables o son algo más grande? La demostración que se hace para los ceros es una demostración por métodos de conteo, entonces en efecto son contables. Sin embargo, pues por la naturaleza de la recta que se está hablando, se cree que podrían tener una densidad más grande. Se cree que podrían tener una cardinalidad de Aleph sub 1. No podría ser más, obviamente, pero sí se cree que podría tener una cardinalidad más grande. Sin embargo, ya no se investiga tanto cuál es la cardinalidad del conjunto de ceros en esa recta, sino que se intenta buscar cuál es la relación de los ceros y cómo se pueden encontrar ceros en otras situaciones. Pero sí, la demostración original que, si no estoy mal, fue hecha por Riemann, en efecto, habla de una cardinalidad contable. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Para mientras les voy a pedir a los participantes otra vez que llenen la encuesta que acabo de poner en el chat. Ok, bueno, si no hay más preguntas, pues muchas gracias, Estuardo, por habernos contado un poco de la función Z de Riemann. Estuvo bastante interesante. Muchas Gracias por gracias, tu Stuart. participación. Gracias por invitarme y muchas gracias a todos los que asistieron a esta pequeña plática. Sí, gracias a los asistentes. Ahorita a las 2 vamos a tener la próxima conferencia de hoy, que es acerca del teorema de Gödel. Espero les interese.